Bienvenidos a su canal favorito, donde cada día exploramos el fascinante mundo de las producciones otomanas. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Espero que estén listos para un viaje lleno de drama, pasión y sobre todo celos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos encanta, los celos explosivos en las series turcas. Esos momentos en los que un personaje, consumido por la envidia y la desconfianza, desata una verdadera tormenta emocional, poniendo a prueba las relaciones y generando situaciones de tensión máxima. Y si el título lo adelantó, vamos a analizar esos instantes en los que Hande arde de celos, Melisa entra en escena y Kerem se ve atrapado en medio del fuego cruzado. Pero no solo nos centraremos en ellos, vamos a explorar otros momentos icónicos de celos en la televisión turca. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones intensas, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos con análisis, curiosidades y todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas. No se arrepentirán. Así que sin más preámbulos, prepárense para un recorrido lleno de pasión, drama y celos, porque esto está que arde. Y para empezar con esta explosión de celos, no podemos ignorar la serie que, sin duda, ha generado más debate y pasiones encontradas en los últimos tiempos, asteriscos en calcap asterisco, o asterisco llamas a mi puerta asterisco para nosotros en español. Esta comedia romántica que combina humor, drama y una química innegable entre sus protagonistas, es el escenario perfecto para desencadenar una tormenta de celos. Y claro, aquí es donde entran en juego Hande Erçel como Eda YLDZ y Kerem Bürsin como Serkan Bolat, la pareja principal que nos ha robado el corazón. La trama, como muchos sabrán, gira en torno a Eda, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, pero se ve obligada a renunciar a sus becas. Su camino se cruza con el de Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece una solución: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que él pague sus estudios. Obviamente lo que empieza como un simple acuerdo pronto se convierte en una relación mucho más compleja, llena de sentimientos encontrados, malentendidos y por supuesto celos. Ahora, ¿dónde entra Melisa en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. A lo largo de la serie aparecen varios personajes que intentan interponerse en la relación de Eda y Serkan, y Melisa es uno de ellos. Su cercanía a Serkan, ya sea por motivos laborales o personales, desata los celos de Eda, quien no puede evitar sentirse amenazada por su presencia. Y no la culpemos porque Melisa, con su carisma y aparente inocencia, sabe cómo jugar sus cartas. Los celos de Eda, protagonizados magistralmente por Hande Erçel, no son los típicos celos tontos y sin fundamento. Son celos que nacen de la inseguridad, del miedo a perder a la persona que ama, y de la lucha constante entre su corazón y su razón. Hande logra transmitir a la perfección esa mezcla de emociones, haciendo que el espectador se identifique con su personaje y sufra con ella cada vez que ve a Melisa acercarse a Serkan. Esa mirada de reojo cargada de sospecha, la tensión en sus hombros cuando Melisa y Serkan comparten una conversación que no puede escuchar, la forma en que intenta disimular su incomodidad con una sonrisa fingida. Hande Erçel consigue que sintamos cada punzada de celos como si fueran nuestros. Y Kerem Bürsin, por su parte, interpreta a Serkan Bolat como un hombre que, aunque en principio se muestra distante y frío, en realidad esconde un corazón sensible y vulnerable. Su incapacidad para expresar sus sentimientos de forma clara y directa a menudo alimenta los celos de Eda, creando situaciones de tensión máxima entre ellos. Esa falta de comunicación, esa incapacidad de Serkan para tranquilizar a Eda y asegurarle su amor, es el caldo de cultivo perfecto para que los celos florezcan. Él, absorto en sus negocios y sus responsabilidades, a menudo no se da cuenta del impacto que sus acciones tienen en Eda, lo que la lleva a interpretar mal sus intenciones y a sentir que Melisa representa una amenaza real para su relación. La química entre Hande y Kerem es innegable, y eso se refleja en cada escena de celos, haciéndolas aún más intensas y creíbles. La tensión sexual palpable entre ellos, la forma en que se miran, la electricidad que se siente en el aire cuando están juntos, todo contribuye a crear una atmósfera cargada de emoción y drama que hace que los celos sean aún más explosivos. Pero asteriscos en calcap asterisco no es la única serie turca que nos ha regalado momentos memorables de celos. Otra producción que merece ser mencionada es asterisco Asklaftan Anlamaz asterisco, o asterisco El amor no entiende de palabras asterisco, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz. En esta comedia romántica Hande interpreta a Hayat,
una joven que se ve obligada a mentir sobre su identidad para conseguir un trabajo en una empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre arrogante y perfeccionista que al principio la desprecia, pero que poco a poco se enamora de ella. La relación entre Hayat y Murat está llena de obstáculos, malentendidos y, como no podía ser de otra manera, celos. En este caso, los celos son provocados principalmente por Didem, una exnovia de Murat que no está dispuesta a renunciar a él y que hará todo lo posible para separarlo de Hayat. Didem es una mujer ambiciosa y manipuladora que utiliza sus encantos para acercarse a Murat y sembrar la duda en Hayat. Sus artimañas son sutiles pero efectivas, comentarios maliciosos disfrazados de consejos, insinuaciones sobre el pasado de Murat y ella, y la creación constante de situaciones que pongan a Hayat en una posición de inferioridad. Didem es una experta en jugar con las inseguridades de Hayat, haciéndole creer que nunca será lo suficientemente buena para Murat. Las escenas de celos entre Hayat y Murat son especialmente divertidas y entretenidas, ya que ambos personajes tienen personalidades muy fuertes y no dudan en expresar sus sentimientos de forma explosiva. Hande Erçel vuelve a demostrar su talento para interpretar a personajes intensos y apasionados, mientras que Burak Deniz le da vida a un Murat que, aunque se muestra seguro de sí mismo, en realidad esconde una gran inseguridad y miedo a ser lastimado. Esa dualidad en el personaje de Murat, esa fachada de hombre duro que se derrumba cuando se enfrenta a sus sentimientos por Hayat, es lo que hace que sus reacciones a los celos sean tan interesantes. A veces intenta ignorarlos, otras veces los niega por completo, y en otras ocasiones explota en un ataque de ira que solo sirve para empeorar la situación. Y hablando de celos provocados por exnovias, no podemos dejar de mencionar *Erkencicus*, o *Pájaro Madrugador*, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una revista y que se enamora de Can, el fotógrafo aventurero y apasionado que llega para revolucionar la empresa. La relación entre Sanem y Can es un torbellino de emociones, lleno de aventuras, viajes y, por supuesto, celos. En este caso, los celos son provocados principalmente por Polen, la exnovia de Can, una mujer exitosa y sofisticada que regresa a Estambul dispuesta a recuperarlo. Polen es un personaje que genera mucha tensión en la serie, ya que representa el pasado de Can y pone a prueba la confianza de Sanem. Su presencia constante, sus recordatorios del pasado y su intento de seguir formando parte de la vida de Can son una fuente constante de estrés para Sanem. Las escenas de celos entre Sanem y Can son especialmente tiernas y divertidas, ya que ambos personajes son muy inocentes y torpes a la hora de expresar sus sentimientos. Demet Özdemir le da vida a una Sanem adorable y encantadora, mientras que Can Yaman interpreta a un Can que lucha por equilibrar su amor por Sanem con su pasado con Polen. La química entre Demet y Can es palpable, y eso hace que las escenas de celos sean aún más creíbles y conmovedoras. La forma en que Sanem intenta ocultar sus celos, su torpeza al intentar parecer indiferente y su necesidad constante de asegurarse de que Can la ama, son elementos que hacen que su personaje sea tan adorable y cercano al público. Y la paciencia de Can, su cariño hacia Sanem, y su esfuerzo por demostrarle que Polen es solo parte de su pasado, hacen que su personaje sea aún más irresistible. Pero no solo las comedias románticas son terreno fértil para los celos. También podemos encontrar momentos memorables de celos en series dramáticas como *Karasevda*, o *Amor Eterno*, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul. Esta serie dramática nos cuenta la historia de amor prohibido entre Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una joven de familia adinerada. Su amor se ve truncado por las diferencias sociales y por la aparición de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan que hará todo lo posible para separarlos. Los celos son un tema recurrente en *Karasevda*, ya que tanto Kemal como Nihan se ven obligados a luchar contra la oposición de sus familias y contra las maquinaciones de Emir para poder estar juntos. Los celos de Kemal son especialmente intensos, ya que ve cómo Nihan se ve obligada a casarse con Emir y vivir una vida que no desea. Su impotencia, su rabia y su deseo de proteger a Nihan son sentimientos que lo consumen por dentro y lo llevan a tomar decisiones drásticas. Burak Özçivit le da vida a un Kemal atormentado por el amor y la venganza, mientras que Neslihan Atagul interpreta a una Nihan que sufre por no poder estar con el hombre que ama. La química entre Burak y Neslihan es explosiva, y eso hace que las escenas de celos sean aún más desgarradoras y emotivas. La desesperación de Nihan, su lucha constante por mantener viva la esperanza de estar algún día con Kemal,
y su sentimiento de culpa por no poder corresponder a su amor, son elementos que hacen que su personaje sea tan complejo y conmovedor. Karasevda demuestra que los celos pueden ser un motor poderoso en las relaciones, capaz de llevar a los personajes a tomar decisiones extremas. En esta serie los celos no son solo un sentimiento pasajero, sino una fuerza destructiva que consume a los personajes y los lleva al borde del abismo. Y podríamos seguir hablando de series como Medcezir Kiralkas o Kukur donde los celos también juegan un papel importante en el desarrollo de la trama. En Medcezir los celos entre Yaman y Mira son alimentados por las diferencias sociales y por la presencia de otros pretendientes. En Kiralkas los celos entre Omer y Defne son provocados por los secretos y las mentiras que rodean su relación. Y en Kukur los celos entre Yamak y Sena son una constante debido a la vida peligrosa y llena de violencia que llevan. Pero creo que con estos ejemplos ya hemos dejado claro que los celos son un ingrediente clave en las series turcas, capaces de generar drama, pasión y tensión máxima. Además, no podemos olvidar la importancia del contexto cultural en la representación de los celos en las series turcas. La sociedad turca, con su fuerte énfasis en la familia, el honor y la tradición, influye en la forma en que los personajes experimentan y expresan los celos. A menudo los celos están relacionados con el miedo a la pérdida del honor, a la deshonra familiar o al juicio social. Esto añade una capa de complejidad a las escenas de celos, haciéndolas aún más intensas y dramáticas. Así que, mi seriefilos, hemos llegado al final de este recorrido por el mundo de los celos en las series turcas. Hemos visto cómo personajes como Eda, Hayat, Sanem, Kemal y muchos otros se han enfrentado a situaciones de celos explosivas que han puesto a prueba sus relaciones y los han llevado al límite. Hemos analizado cómo los celos pueden ser provocados por exnovios, rivales amorosos, malentendidos o simplemente por la inseguridad y el miedo a perder a la persona que se ama. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan descubierto nuevas series para añadir a su lista de pendientes. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y contarnos cuáles son sus escenas de celos favoritas de las series turcas. ¿Están de acuerdo con mis elecciones? ¿Hay alguna otra serie que creen que debería haber mencionado? Los leo a todos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos seriéfilos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos con análisis, curiosidades y todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas. Gracias por estar aquí un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, seriéfilos.